8 con 34, continuamos, no, 36, no 34, 8 con 36, continuamos en Radio Análisis y saludamos inmediatamente a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Tenemos acá en el estudio a nuestro colega, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. Bienvenido, Juan Andrés. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, falta un micrófono para Juan Andrés. Bueno, va inmediatamente. ¿No se escucha? Por el momento se escucha. Por el momento. Sí, y vamos a saludar, por cierto, y le damos la bienvenida a la profesora de Derecho Comercial de la UDD, Fernanda García. Bienvenida, Fernanda, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Hola a todos y todas. Sí, bienvenida Fernanda, Juan Andrés. Bueno, mientras instalamos ahí el micrófono de Juan Andrés, partimos con Fernanda con el tema de las primarias, que está sacando ronchas al interior del oficialismo. Ha estado toda esta polémica entre el Frente Amplio, el socialismo democrático. Hace un rato Patricio hablaba con el diputado Barrios, que decía, en realidad el Frente Amplio no es tanto, no tenemos tantos problemas con ellos, le bajó varios cambios. Pero sí reconoció que el rival, digamos, es que hay una disputa, lo dijo así textual, dijo, hay una disputa con Janet Jara, que quizás se explica, eso explica el tono de ayer en el debate al final, ¿no? De Carolina Toá, cuando señala que el Partido Comunista en todos los lugares donde ha gobernado ha generado pobreza, ¿no? Estoy parafraseando. Sí. Evidentemente es parte de una estrategia, no, yo no creo que fue un lapsus de ella, estaba planeado, el discurso lo dijo de corrido, así que evidentemente sí. Se nota cuando alguien memoriza, ¿no? Sí, lo dijo de manera, claro, como bien estructurada, así que pensamos que es parte del diseño, ¿no? De apuntar más hacia la candidatura de Janet Jara. Fernanda, parto contigo. ¿Cómo has visto esto, el clima que hay al interior del oficialismo? Hay quienes le bajan el perfil y señalan que esto es propio de las primarias, que en realidad en la primera vuelta todos se van a alinear. Pero lo cierto es que hemos visto declaraciones que yo ni siquiera me acuerdo, bueno, probablemente en la primaria de Boric-Jadwe sí hubo harto incluso de descalificación personal, ¿no? Pero, por ejemplo, el senador Quintana, presidente del PPD, dijo que el programa económico de Janet Jara era kirchnerista. Obviamente con una... Kirchnerista como un insulto. Como un insulto, claramente. No, piropo, ¿no? claro. Evidentemente. Fernanda, ¿cómo lo ves? Sí, hola, bueno, la verdad es que yo creo que lo que queda de manifiesto es que efectivamente esto es más que un simple enfrentamiento o debate propio de una instancia primaria, que finalmente es una instancia electoral, ¿no es cierto?, donde hay que capturar el voto y por lo tanto quienes participan, por mucho que tengan una voluntad común, lo que están haciendo es tratar de ganar, y aunque sea por una etapa, los que están participando en esa instancia son sus adversarios para efectos electorales. Eso es natural, pero lo que yo creo que aquí vemos es algo más que aquello, y la sensación que tenemos no solamente se confirma cuando tratamos de comparar los dimes y diretes de esta instancia con los que pudimos haber visto antes, tanto en el progresismo como eventualmente en la derecha. Probablemente si alguien se pone a bucear bastante va a encontrar declaraciones tan quemantes quizás como esta en alguna instancia anterior, pero más que eso lo que estamos haciendo, ¿por qué la sensación es tan fuerte de duda, ¿no es cierto?, respecto a la unidad del sector? Es porque yo creo que las declaraciones que se ven hoy están haciendo una cristalización de una sensación que ya venía de hace mucho, respecto de que hay alianzas que son estratégicas políticamente hablando y otras que son más bien doctrinarias, ¿no es cierto?, de convicciones. Y yo creo que aquí salta a la vista que lo que ha habido ha sido una alianza estratégica. El gobierno del Frente Amplio, cuando gana, ¿no es cierto?, con Apruebo Dignidad, para ser justa, no tiene una capacidad de gobernar completa, ¿no es cierto?, para lo que le supone la demanda del Estado y los acuerdos que necesita, y por lo tanto encuentra apoyo en lo que se llama ahora socialismo democrático, pero ahí siempre se ha hablado de las dos almas. Ahora, estas dos almas, pareciera que más que dos almas son dos personas diferentes. ¿Por qué? Porque las diferencias no son menores, son en temas de fondo. Doy de inmediato la palabra, pero en seguridad, ¿qué pensamos? ¿Que la ley Naim Retamal es una ley de gatillo fácil o que la seguridad es un tema prioritario y que hay que apoyar a los carabineros? ¿Creo que son terroristas o violadores de derechos humanos o que
el Estado tiene el monopolio exclusivo del uso de la fuerza. ¿Qué pasa con el crecimiento? ¿Creemos que hay que crecer hacia adentro, como el programa de Janet Jara, o ir a buscar la inserción de Chile en el mundo, como pareciera plantear Toá y su equipo? Por lo tanto, es un fraccionamiento que yo creo que alcanzó frente al enemigo común para armar una primaria, pero que, insisto, deja de manifiesto que la primaria no es sinónimo de que existe una coalición o un proyecto conjunto, más bien es sinónimo de que hay un enemigo común. Eso. Sí, bueno, entre las varias reacciones que vi ayer, Fernanda, Juan Andrés, Monse, una de gente que se puso más profunda, ¿no? Que dijo, bueno, es que todavía no existe un gobierno comunista en el mundo, ¿no? Y otros que quisieron ahí festinar poniendo fotos panorámicas de Pekín, ¿no? Para mostrar ejemplos de... Sí, claro. Bueno, pero volviendo a hablar en serio, aunque... Volvimos a Chilezuela. Claro, aunque hablar en serio no quiere decir ser tonto grave, ¿no? No. Es evidente que Toá está apretando el botón o provocando el clivaje de comunismo igual pobreza, ¿no? Igual miseria, y seguramente está haciendo alusión, que está en la cabeza de las personas, a aquellos países donde la situación económica, siendo encabezada por gobiernos autodenominados socialistas o comunistas, están pasando por un mal momento, Venezuela, Cuba, etcétera. Pero ahí hay una segunda parte, Juan Andrés, o te pregunto en dos sentidos, ¿no? Primero, este techo en el que en general la gente adhiere, en el caso chileno, de que un comunista no logra hacer mayoría, ¿no? Esa es como una idea que tú sabes, está súper extendida. Pero lo segundo que yo se lo preguntaba a Barrios, de que con esto también Toá pueda convocar un voto anticomunista, ¿no? A las primarias, más aún cuando... Si tú ese día eres partidario político de otro sector y no tienes que ir a votar a la primaria de otro sector porque no hay otra, perfectamente puedes ir a votar a esta, ¿no? ¿Cómo analizas ese giro que, como decía muy bien Montserrat, hoy día fue explicitado por Barrios? O sea, esto es con Jara, no es con Winter. Sí, no, yo creo que lo que está apuntando Carolina Toá, además lo dice, no es que uno lo interprete, es a activar un anticomunismo que, como anticomunismo, es una caricatura, es una serie de prejuicios, de estigmatizaciones, porque la historia de Chile es más fuerte que todo eso, y en la historia de Chile el Partido Comunista es parte de esa historia. Entonces habría que entrar a tergiversar la historia de Chile. Entonces, como no se alcanza, no se puede llegar a eso, lo que se hace es tratar de caricaturizar y usar el famoso recurso de las experiencias fuera de Chile. Uh-huh. Ahora ahí, bueno, en realidad uno dice fuera de Chile, sí, en realidad lo que queda de países comunistas en el mundo, países comunistas, digamos, con gobiernos no bloqueados, es China y Vietnam. Y ninguno de esos dos países tiene crecimiento cero, han superado desigualdades profundas, tienen una inserción en el Asia-Pacífico notable, cada vez mayor. Entonces, no sé, yo lo que creo que no les va a resultar, y no les va a resultar por la sencilla razón de que estas primarias se han ido de una manera bastante intensiva instalando respecto de las necesidades que tiene el país en cuanto a un gobierno de transformaciones, no de reacciones. Y como Carolina apela a los 30 años y a la gobernabilidad de los 90 en adelante, que es la concertación, se quedó pegada en el pasado. Y de acuerdo a los estudios, yo cito estudios, la mayoría de este país no quiere volver a eso. No quiere. Y no quiere no porque tenga una visión catastrofista, sino que porque desde los 90 en adelante, pacto transicional mediante, derecha concertación, cierto que se resolvieron algunas cosas, pero las fragmentaciones, las desigualdades, los problemas que se han originado en Chile, que han derivado en descontentos profundos, que han derivado en que en un momento determinado en este país es el país en donde menos gente vota en todo el continente, porque no cree que las elecciones vayan a cambiar algo, no porque quieran una dictadura, sino que porque sienten que han sido frustradas sus aspiraciones de los 90 en adelante. Esa ciudadanía que es mayoritaria lo que quiere es transformaciones, pero transformaciones respecto de qué? Respecto de temas de pervivencia, básicos, esenciales, salud, vivienda, salario, pensiones. Y yo creo que ahí la candidata
del Partido Comunista, de Acción Humanista, de Izquierda Cristiana y de Independiente, Janet Jara, conecta mucho más que los demás. Es así de sencillo y simple. Y yo creo que ese es el punto de referencia que Carolina y su sector se equivocan, pero profundamente, porque vuelven a tratar de instalar la idea en el contexto y en el sustrato. Aquí estamos hablando los que somos, no sé, el descueve, lo hemos hecho fantástico y por lo tanto le ponemos nota al resto. Y esta nota yo creo que les pega en el rostro, porque la evaluación que hace la ciudadanía del punto de vista de lo que han hecho está ahí. Yo fíjate que lo que decía Fernanda lo tomo del punto de vista del diagnóstico siguiente, sobre el tema de seguridad, el tema duro. Si uno analiza lo que hicieron los gobiernos de la concertación, incluido el de la nueva mayoría, al cual nosotros fuimos parte, los gobiernos de derecha, los dos de Piñera, en relación a lo que ha hecho a pesar del boicot que se ha hecho en el Parlamento, hay un 40% de asuntos que tienen que ver con medidas de seguridad y con recursos que fueron bloqueados por la derecha en el Parlamento. Este gobierno es el que más ha hecho. Claro, pero lo que critica Carolina Toá es que los comunistas y el Frente Amplio votaron en contra. De algunos proyectos. De algunos, mencionan como ahí ley Retamal. Yo hago una salvedad respecto de eso. Yo creo que yo fui parte de este gobierno hasta que me echaron. Fui asesor del subsecretario, que entre otras cosas es una subsecretaría que tenía un alto valor precisamente por esto, y que la identificación ciudadana con esa gestión era muy grande y muy alta. Yo creo que ahí... Monsalve, tú te refieres, ¿no? Sí, Hasta que pasó Monsalve. Lo que pasó, claro. Sí, Carolina Toá, yo discrepo de la opinión que ella da, porque no es real. O sea, lo que ocurrió en verdad en el Parlamento es que hay un bloqueo brutal de la derecha. Por otro lado, hay disensos en nuestro sector, pero la mayoría de la bancada comunista votó a favor de esos proyectos. Sí, pues son más de 60 proyectos. Por lo tanto, yo creo que se está tratando de sacar algo que no tuvo se están haciendo caricaturas. el efecto que se busca. Fernanda, bueno, la estrategia de Toá con un diseño que es bien evidente, ¿no? Como decíamos, ¿cuán efectivo crees que puede ser? Porque ha ido sumando apoyos más vinculados al mundo del centro, por ejemplo, José Gregorio, ¿no? Que podríamos ubicarlo incluso más hacia el centro o más hacia la derecha incluso que Óscar Landerreche. Y claro, esta idea, lo que plantea Juan Andrés de la perspectiva de los cambios, ¿no? De que la ciudadanía demanda cambios, quizás no está muy alineado con lo que propone Carolina Toá. O sea, bueno, hemos escuchado los debates y la verdad, Toá se enfoca más en hacer mejoras, implementar leyes que existen, por ejemplo, en materia de seguridad, pero no se ven cuestiones sustantivas. Ayer, por ejemplo, le preguntaban por economía y ella hablaba del bolsillo electrónico, claro, del tema de las UF, ¿no? Pero no se ven medidas potentes, quizás porque en la fase que estamos de la campaña todavía no está para eso, ¿no? Pero claro, el tema de la demanda de cambios versus lo que promete Carolina Toá pareciera quizás no generar muchas ganas en la ciudadanía de ir a votar, por lo menos por ella, ¿no? Pero, por otro lado, Fernanda, te hago la pregunta porque si uno revisa las encuestas, la última CEP, por ejemplo, los temas que más interesan y preocupan a la ciudadanía está seguridad por lejos, disparado, luego está salud y luego hay otros, pero eso sí se alinea más con esta idea de Carolina Toá, ¿no? De poner énfasis en seguridad, crecimiento económico, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí, Fernanda, la estrategia? ¿Qué tan efectiva? Porque no podemos mencionar las últimas encuestas, ¿no? Pero Janet Jara le ha sacado harta ventaja a Carolina Toá. Entonces, a la luz de las encuestas, pareciera no ser efectiva la estrategia. Sí, bueno, efectivamente es un tema de estrategia y la respuesta podemos jugar un poco a adivinar o a lo que nos dice la intuición, pero honestamente creo que es muy difícil anticipar cómo se va a materializar esto. La estrategia de ella es apelar al centro, tanto así que no solamente José Gregorio, o sea, yo creo que hay mucha gente que quizá hoy manifiesta su intención de voto por Matei, que para mí, en mi opinión, por lo menos corresponde más bien al centro que a la derecha, y que se siente interpelado por el discurso y por la narrativa que haya tratado de instalar el equipo de Carolina Toá, derechamente. O sea, escucharla, yo cuando la he escuchado en las últimas semanas, ¿no es cierto?,
la veo más cerca de algunas referencias propias de Evópoli y Renovación Nacional, Claro. que algunas que tienen que ver con lo que ha sido la trayectoria del gobierno, del oficialismo, el progresismo, lo cual evidentemente es seductor para el centro. Ahora, esa seducción, esa especie de tranquilidad, como que incluso la gente que no va a votar por el gobierno en una instancia de primera vuelta, como que le vuelve el alma al cuerpo, para ser súper franca, decir como, uff, qué tranquilidad que aparece alguien así. Esa gente no es la que va a votar en la primaria, ¿no es cierto?, del oficialismo. Entonces, eso por una parte, como estrategia. Y por la otra, ojo con la habilidad política, creo yo, también de Janet Jara, porque Janet Jara es una persona que ha sido capaz de, en cierto modo, incluso manifestar tensiones con su propio partido, comunicacionalmente al menos, en su gestión como ministra del Trabajo, ¿no es cierto?, porque tiene esa habilidad, ese instinto político parecido al que tenía en su momento, me excusarán, voy a hablar desde mi sector, Sebastián Piñera, pero que también mostró en su momento el presidente Boric, propio presidente Lagos, que es esa capacidad de golpear un poco la mesa y tener una intuición que va más allá de aquellos que la apoyan, ¿ya? Por lo tanto, creo que ahí Carolina Toá enfrenta dos desafíos, ¿no es cierto? Uno, la personalidad, de la impronta política de Janet Jara, que es bastante... es poco clasificable, es poco anticipable, se mueve bien políticamente, y por otro lado ese discurso que es muy seductor, insisto, la narrativa de centro, no creo que no empalme con la necesidad de cambio que piden los chilenos. En eso, perdón, quiero aclararlo, porque me parece que la necesidad de cambio que piden los chilenos es en el sentido que menciona Toá, y mucho más hacia lo que es el centro y la derecha. Si la pregunta es, en ese caso, si es eso lo que pareciera ser que la mayoría de los chilenos está pidiendo, ¿por qué votar por ella y no votar por alguien más de derecha? Que es el drama incluso que se está viviendo dentro de la propia derecha, ¿no es cierto?, que él es el extremo. Por lo tanto, no lo sé, es un desafío. Si ella logra capturar ese voto de centro, puede dar una sorpresa y revertir esta tendencia que yo creo que por ahora va al alza en favor de Jara. Sí, no, muy cortito, solamente comentario, porque se ha hablado harto de que el socialismo democrático no votaría por Jara o por Winter en una primera vuelta, pero yo quería mencionar que también dentro de la izquierda, y Juan Andrés, tú lo podrás confirmar, tampoco entusiasma mucho Carolina Toá necesariamente. O sea, la posibilidad de que emerja otro candidato como Mundaca u otro, y que le reste también apoyo a Carolina Toá, es una cuestión que es recíproca, digo, ¿no? Porque se ha puesto mucha la alarma en el caso del socialismo democrático respecto de Jara, pero al revés, yo creo que el efecto puede ser el mismo, ¿no? Sí, ahí Juan Andrés, que estando bastante claro, creo que lo de Carolina Toá está claro, ¿no? Fernanda, Juan Andrés, como que estamos más o menos de acuerdo en la lectura que estamos haciendo, que además es bien parecida a la que hizo el propio Arturo Barrio, entonces eso ya es como un reconocimiento propio de por dónde va la cosa. ¿Qué debería hacer Janet Jara en estas 2 semanas, según tú, Juan Andrés? Yo sé que tú se lo puedes decir directamente en privado, pero dilo acá. Menciono lo siguiente, yo no le doy tanta importancia, pero al menos lo menciono a propósito del cambio ayer en las cautelares de Daniel Jadwe y de la mención de Lautaro Carmona, que podría tener un rol más activo en el comando. Es evidente que Jadwe representa esa posición dentro de tu partido que es más frontal, ¿no? Para decir las cosas. Bueno, faltan 12 días. ¿Cómo debería contrarrestar Jara esto? Yo creo que lo de Daniel es una cuestión bien significativa, que obviamente yo ya me he dado cuenta obvio que a la derecha no le gusta, pero a otros sectores tampoco les gusta. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque Daniel Jadwe entusiasma a un tipo de votante, de ciudadanía, que se podría entusiasmar para ir a votar, y yo creo que si se van a entusiasmar por ir a votar es Jara, es Janet Jara. No es Carolina Toá, más todo lo que ha dicho. O sea, yo no sé, ha sido fantástica en realidad, porque si hay algo que ha hecho es desesperanzar a un votante de izquierda, no militante, ojo, Sí, no el porcentaje de militantes mínimo. Claro, sino que gente que dice, chupaya, bueno, si esta persona dice lo que dice respecto a descalificar a otras personas, inicialmente descalificó a Jadwe, ahora descalificó al partido y a su candidata, ha descalificado ideas, proyectos sociales, en fin, es una descalificación permanente. Es como lo típico del laguismo,
que es una de sus bases de sustentación, pero claro, estamos viviendo un momento histórico distinto. Cuando Ricardo Lagos intentó ser candidato presidencial en las últimas décadas no le fue nada de bien, pero nada de bien, nada, ojo. Y se hizo una campaña durísima a tratar que fuera candidato, y no nomás, o sea, no prendió en la ciudadanía. Entonces esas son las cosas que yo diría, si la élite no asume tal cual como son, bueno, cada uno tiene que asumir. Yo lo que creo que Janet y la candidatura, porque es una candidatura, es un programa, es una alternativa, una proyección, creo que junto con este punto de referencia, que creo que es una tremenda fortaleza. Por eso es que salieron rápido algunos medios hegemónicos a decir, no, Daniel Jaube, no. Por eso, porque se dan cuenta de que hay ahí un ámbito, si uno lo quiere ver así, estrictamente electoral, pero, Juan que Andrés, puede ser muy interesante y seductor para un votante, que yo creo que en este escenario su candidata, y pueden ir a votar por ella, es Janet Jara. Desde este ámbito de la izquierda, de la no militancia, de los descontentos, ojo, de los descontentos, que no es necesariamente izquierda, es descontento. Yo otras veces aquí he planteado, yo lo insisto, en Chile ya no es suficiente el análisis de categorizar centro, izquierda, derecha, porque eso, desde el punto de vista de la volatilidad que se expresa en elecciones, en realidad cada vez tiene menos que ver. Sí. Entonces ahí hay un tema que yo creo. Y lo segundo, mira, levantar lo que estaba haciendo, pero tratar de marcar más propuestas concretas respecto de temas. Ella hizo una propuesta concreta sobre el tema de vivienda, bastante importante y significativa, porque tiene que ver con una propuesta que apunta más a un sector de ciudadanía relativamente joven. No son los más jóvenes, pero relativamente joven, que se quedó en el aire. No solamente no se quedó con posibilidades de casa, sino que se quedó sin posibilidades de arriendo. Entonces, ese programa, ese que levantó Janet de los días pasados, apunta en esa dirección. El tema del transporte, lo que hizo respecto del transporte hacia Copiapó y ahora transporte en la 8ª región. Son cuestiones muy sentidas por la población de las regiones, el tema del transporte, que no aparecen en los grandes medios, no aparecen, pero son súper sentidos los temas de transporte. Que igual nos perdemos con tanta información, tantas propuestas, Juan Andrés. Pero que por eso digo, transporte, tema de vivienda, tema de salario, ella lo ha planteado, y lo ha planteado no como una cuestión ficticia, sino como algo real, porque aquí hay otra caricatura, perdona que yo le salga al paso a esa caricatura, me parece gravísima. Porque decir de que el proyecto económico, la propuesta económica que Janet Jara y que el Partido Comunista levanta, ¿no es cierto?, es una cuestión que no tiene que ver con el crecimiento, es ignorancia. Y es dogmático. En ninguna parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, se están siguiendo los dogmas que siguen algunos aquí, que tomaron a troche y moche la política económica de los 90 en adelante, y miren lo que estamos. O sea, en este país no ha habido estatismo, no ha habido nada. Y no tenemos crecimiento. ¿A quién van a responsabilizar? Sí, ahora, si uno se rige simplemente por el dato duro, sí. Esto no es para defender ni atacar a nadie, pero los números macroeconómicos de los gobiernos kirchneristas fueron excelentes. La economía argentina se vino abajo, si es por hablar de ese sector, más bien durante el gobierno de Alberto Fernández. Sí, claro, y la Juan economía Andrés, mexicana. Muy breve antes de irnos a la pausa. Sí. Daniel Jaube va a integrar el comando de Janet Jara, porque ayer lo dijo Lautaro Carmona, pero luego fue como medio puesto en duda, entonces no queda claridad si él va a tener un rol ahora que puede efectivamente transitar fuera de su domicilio. Mira, yo no tengo duda que Daniel va a hacer mucha actividad respecto de la campaña, ahora que tiene estas posibilidades. Estuve ayer acompañándolo, me pareció interesantísimo lo que dijo la jueza respecto de cambiar la tutelar, porque contravino totalmente en forma y fondo los argumentos, para mi gusto, terribles de la fiscal. Realmente terrible. Bueno, digo esto porque no tengo duda que va a jugar un papel importantísimo. Pero, en esto. ¿qué papel? Desconozco en concreto, porque recién esto ocurrió ayer en la tarde. Muy incipiente. Muy encima, pero va a jugar un papel y está involucrado y está comprometido. Eso es lo que quiero remarcar, porque por ahí va el intento de tratar de generar tensiones a propósito de eso. Para eso es bueno el exalcalde. Nos tenemos que ir a la pausa. Fernanda, a la vuelta te damos la palabra para que te explayes. Yo solamente un comentario y adelantar lo que vamos a hablar a la vuelta. Como comentario, llama la atención que si hay diferencias tan profundas, y lo que dijo ayer Carolina Toá sobre los gobiernos comunistas, en fin,
¿por qué van a una primaria juntos, no? Pareciera ahí que, claro, surge la pregunta, ¿por qué? Bueno, Arturo Barrios, si tú crees que es tan nefasto el comunismo en el mundo y en Chile, ¿por qué vas a una primaria con lo que tú te comprometes a apoyar a ese candidato, no? Sí. Pareciera que la apuesta fue que Carolina Toá iba a ganar, que no iba a haber ningún contrapeso y que ahora se está derrumbando un poco esa hipótesis y surgen estas declaraciones. Eso como comentario, a la vuelta lo podemos retomar, Fernanda, y también con el estado actual de la candidatura de Evelyn Matei, que está en una posición quizá asimilable a la de Carolina Toá, esto como de tratar de abarcar mucho, con varios cambios en su equipo, ya uno pierde la cuenta de la cantidad de cambios que ha tenido internos, y José Antonio Kast desplazándola también del primer lugar en las encuestas. Son las 9:01, hacemos un breve corte y a la vuelta retomamos con este y otros temas. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile presenta este martes 8 de julio, en vivo y en directo desde el histórico escenario de Sala Máster, El Destierro del Equipaje. Un encuentro musical para conmemorar el legado del destacado cantautor y escritor chileno Patricio Mans. Un concierto que reunirá al reconocido músico nacional José Seves junto a la agrupación Equipaje, formado por destacados músicos nacionales, interpretando una selección de canciones emblemáticas de Patricio Mans y reviviendo su historia musical. Una noche llena de recuerdos y sonidos para relevar la figura de uno de los cantautores nacionales más importantes y relevantes de nuestra música chilena. José Seves y el grupo Equipaje en Sala Máster. Martes 8 de julio, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Y que el sol brilla en sus ojos cuando le conducen camino a... Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy el periodista Claudio Medrano y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire del Senado Universitario, donde abordamos calidad, investigación
financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. De vuelta, estamos acá en el estudio con Montserrat Rolano, con Juan Andrés Lagos y con un poquito más de distancia con Fernanda García. A lo mejor, Fernanda, vas a pensar que esto lo estoy haciendo para que vengas al estudio, y es cierto, pero te perdiste la conversación en la pausa. Son las cosas que ocurren cuando se está por Zoom, pero bueno, estamos muy contentos de tenerte también a través de esta vía. Bueno, había quedado enunciado el tema. Si quieres hacer alusión a modo de cierre a lo que estábamos hablando de las primarias del oficialismo, la palabra es toda tuya. Pero bueno, Montserrat abrió un tema tanto más interesante, que es lo que está pasando con la candidatura de Evelyn Matei. Me gustaba más el otro tema, pero bueno. Claro. Bueno, te cuento. No, pero están muy relacionados, así que feliz tomo el guante. Te cuento que antes de que yo entrevistara a Arturo Barrios, Diana y Connie entrevistaron a Henry Leal, de la UDI, ¿no? Y el diputado Leal decía algo interesante, se puede estar de acuerdo o no, pero al menos creo que favorece la conversación, que es que él piensa que no se puede analizar en términos absolutos la candidatura de Matei sin tener encima de la mesa el resultado de las primarias. O sea, creo entender de lo que él dijo, que si es que gana Janet Jara, se le abre un espacio a Evelyn Matei que es distinto a si gana Carolina Toá, ¿no? Y que por lo tanto hacer una proyección a noviembre de la relación de apoyo entre Kast y Matei sin tener todavía resuelto ese cuadro, como que le bajó el perfil, ¿no? O sea, le bajó dramatismo al tema. Ahora, como sea, hay una construcción que incluso la hace Carolina Toá, que es la candidata, vamos a decirlo así, más hacia el centro de las otras primarias, de que no habría gran diferencia entre Matei y Kast, ¿no? Ese es el relato que dijo hace 2 días en un debate. Sí, lo he dicho hartas veces. Carolina Toá, según la cual lo que ahora no habría sería una derecha y una extrema derecha, sino, por decisión de la propia Matei, distintas versiones de la extrema derecha, ¿no? Bueno, hay varios elementos, Fernanda, tú ves cómo cocinas con estos ingredientes. ¿Cómo cocino con eso? Sí. A ver, para cerrar lo anterior, efectivamente, pero que además, para entrar de lleno en lo de Matei, ¿no es cierto? La pregunta es si es que tienen proyectos tan distintos, porque esto, finalmente, cuando sea gobierno, si uno forma coalición por un tema de estabilidad, de la necesidad de tener un cierto piso político, también de cara al Congreso, eso uno puede dejar de lado las convicciones o las diferencias más doctrinarias, porque hay una necesidad imperiosa de gobernar. Cuando se plantea de cara a una elección es un poquito diferente, porque se hace más evidente la estrategia sin la unidad doctrinaria. Aquí, de lleno, ya lo que termina pasando con las primarias, ¿no es cierto?, es lo que enunciaba la Monse, en el sentido de decir, bueno, pero aquí no basta con decir tenemos la voluntad de unidad, sino que qué proyecto se va a imponer cuando tengamos que apoyar al que gane las primarias, ¿no es cierto? Y eso ni siquiera es claro, dependiendo de quién gane, porque puede ser o Toá o Jara, por poner 2 nombres, nomás no estoy descartando necesariamente a Winter, pero cualquiera que sea electo va a depender de con cuántos votos sale electo, de quién tiene al frente, de cómo llega la primaria, cómo se van a dar las fuerzas en el Congreso, su capacidad de llevar adelante ese programa o no llevarlo, ¿ya? O sea que finalmente son más preguntas que respuestas, tampoco se va a zanjar después de la primaria, eso por el lado del oficialismo, de cuál proyecto van a llevar adelante. Y si eso aplica al oficialismo, con mayor razón, aplica a la derecha, que creo que por las mismas razones que hoy cuestionamos la unidad o el sentido unitario del proyecto de primarias del oficialismo, es que la derecha derechamente no pudo realizar primarias en concreto. La voluntad de hacerlo estaba, pero nuevamente era una voluntad estratégica. Yo, a diferencia de lo que plantea Toá, entiendo que ella lo plantee porque lo hace por razones
políticas, pienso yo, no es que desconfíe de lo que ella piensa. Entiendo que frente a la izquierda, la derecha puede verse toda igual, pero a mí me parece que la incapacidad de la derecha o la imposibilidad de llegar a una instancia de primaria no es meramente accidental ni se funda solamente en personalismos. Yo creo que por lo menos lo que es republicanos y nacional libertarios tienen un proyecto, y creo que a estas alturas es bastante evidente, que va más allá de esta elección presidencial. Sin duda quieren concretarlo en esto, ¿no es cierto? Y quieren concretarlo en una participación relevante en el Parlamento. Pero ellos se perciben a sí mismos como muy diferentes y teniendo un proyecto muy distinto del que plantea Chile Vamos representado en esta instancia por Matei. Por lo tanto, para ellos en su momento la decisión no fue solamente de no ir a primarias, siento yo, como yo lo leo políticamente, no fue solamente una decisión, si tú quieres, de una lucha por la hegemonía en la derecha, en una sola derecha. Es porque ellos derechamente sienten que Chile Vamos es centro. Cosa que pareciera ser, por cómo se están moviendo los números, ¿no es cierto?, que no está tan lejos de ser cierto respecto de los votantes tradicionales de la derecha versus lo que es una centro-derecha tirada hacia el espacio que ha ido dejando un poco esta cefalía de la democracia cristiana, ¿no es cierto?, amarillos. Pareciera ser que efectivamente, incluso por debajo de Kast, el voto que va manteniendo o la intención de voto que va manteniendo Matei da la impresión de que fuera más bien de centro. Y eso es interesante, y con esto cierro, de cara a lo que me planteaban ustedes. Henry Leal puede haberlo dicho, yo no lo escuché, yo me quedo con lo que están mencionando ustedes, lo cito a propósito de ustedes. Pero créeme, Fernanda. Él es un político, puede decirlo, con una intención política que puede ser más o menos estratégica. En mi caso, yo tiendo a estar de acuerdo con aquello porque, más allá de a quién favorezca esa frase, siento que sí hay un tema de que hay, depende de quién esté al frente, el resultado relativo entre Kast y Matei en una eventual primera vuelta a la que se supone nada hace pensar que los dos no van a llegar. No da lo mismo, depende de si hay alguna figura que encarne el centro de una forma distinta que Matei, la posibilidad que tiene Kast de pasar o no pasar a la segunda vuelta. Por mucho que ahora, efectivamente, así como Jara le está sacando ventaja a Toá, es efectivo que Kast pareciera estar al alza y no así Matei, pero evidentemente es un juego abierto. Déjenme echarle un pelo a la sopa, porque estábamos trabajando con la hipótesis de que Toá podría convocar a un voto anticomunista contra Jara, ¿no? Pero lo que está diciendo Fernanda es que a Matei le conviene más que gane Jara que gane Toá. Es bien evidente. Ahora, Juan Andrés, el cuadro se va moviendo mucho de una semana a otra o de un mes a otro. Hace un par de meses estábamos hablando de Johannes Kaiser, que estaba ahí en segundo lugar, después de Matei. Ahora el cuadro es totalmente distinto. Lo mismo en el caso de Toá y Jara o los otros candidatos oficialistas. Esto se va moviendo constantemente, por lo tanto no sacamos nada con hacer predicciones. Además, las encuestas tienen un poder predictivo muy bajo. Son reflejos del momento, ¿no? Pero bueno, Juan Andrés, con la foto del momento tendríamos una segunda vuelta entre José Antonio Kast y Janet Jara. ¿Cómo analizas tú ese cuadro sin pensar que esto se va a dar, ese resultado, digamos, ¿no? Pero porque es algo bien impensado respecto de lo que se había hablado los meses previos, ¿no? Que en el fondo tenemos como un poco dos extremos, si uno lo quiere ver dentro del sistema político, a Kast por un lado, a Johannes Kaiser yo no lo considero mucho porque ha ido bajando efectivamente y está la duda si es que va a inscribir o no su candidatura en agosto, ¿no? ¿Cómo lo analizas en términos de la polarización política, del clima actual? ¿Cómo lo ves? A ver, mira, yo tengo una hipótesis que la he ido trabajando hace un buen tiempo y en algunos ámbitos siento que se puede modificar, pero desde el punto de vista de tendencia, en lo esencial, creo que es una hipótesis que tiene bastante asidero. Primero, yo creo que en Chile, a diferencia del periodo histórico largo de los 3/3, ¿no? La mesa de tres patas, en fin, esto está cambiando radicalmente. Y esto está radicalmente cambiando producto de, yo insisto en este punto, una ciudadanía que son cerca de 7 millones de personas, que si fuera voto voluntario no votarían,
y si es voto obligatorio, votaron por un proyecto transformador que hubo acá de constitución, lo rechazaron, y luego votaron en contra de un proyecto que le consideraron restrictivo, ¿no? Y también fue en contra. Y luego en la elección municipal, y yo en esto quiero ser súper realista, porque incluso en mi sector de repente los errores o la autocrítica parece que es más fácil mirar para el techo, pero en la municipal, una parte importante de ese mundo votó no por la UDI, ni tampoco por Renovación Nacional, votaron por republicanos y social cristianos. Si no, ¿cómo te explicas la imagen de, creo que son 9, los consejeros regionales republicanos que pusieron en jaque a Orrego? Sí, pues bueno, es una tendencia que se ha visto y probablemente se confirme en la próxima parlamentaria. Es que por eso digo que son las realidades, no es mi opinión, no es que me guste, pues son las realidades. Entonces, en función de eso, yo lo que creo que lo que está pasando es que hay en este momento una disputa tensional, en el caso de la derecha, va ganando republicanos y los socialcristianos. Y yo no es que no tenga dudas, sino que no descarto la posibilidad que Kaiser termine apoyando a Kast. No la descarto. Sin embargo, aquí lo que va a ocurrir es que va a ser la UDI y Renovación Nacional si estas tendencias se mantienen. Porque tendrían que apoyar a Kast. ¿A quién van a apoyar? Y en ese contexto, el centro, que en algún momento fue otra cosa, o sea, antes del golpe, cuando la democracia cristiana decide hacer alianza con la derecha, el Partido Nacional, se transformaron en una máquina inmensa de masa electoral política con influencia en las Fuerzas Armadas, tremenda. Eso hay que reconocerlo. Pero ahora no, ahora la DC se está fagocitando, los amarillos y lo otro, pero no se ve su incidencia. No se ve. Ahora, que aparezcan en los medios, qué sé yo, todo, pero... Es que el votante moderado es distinto al centro político. Es que ¿sabes lo que pasa? Que ese votante moderado, para mi gusto, no incide mucho en los resultados electorales, entre comillas moderado. El que está incidiendo, insisto yo, es 7 millones, que se van por distintas variantes, y que no es que su definición sea yo voto por derecha, voto por izquierda o voto por el centro. Si se sienten identificados con una persona o con una idea que tenga que ver con cuestiones que le están afectando duramente, como el tema de la seguridad, como el tema de las listas de espera, como el tema de la migración, porque la ciudadanía en muchas comunas, ¿cómo te lo vive? Te lo vive porque la mayoría de los crímenes, lamentablemente, hay gente migrante, pero también porque ven que en el hospital o en el CEFAM, ¿no es cierto?, miran y hay una cantidad de migrantes importante y ellos son los... Sí, pues. ¿Me entiendes? O sea, por algo París sí tiene un 5% en las encuestas. Es la vivencia concreta. Entonces yo creo que ese votante, que para mi gusto es el que va a decidir, no está medido. Porque en una primaria, ese votante, yo diría que es el votante que menos va a votar. Y en la otra sí va a votar, porque ahí va obligado a votar. En la parlamentaria, y ahí se va a fijar mucho más en las propuestas, en los sentidos electorales, en fin, en los comportamientos. Yo creo que ahí hay un punto de referencia que en los estudios aparece, pero secundariamente. Yo lo entiendo, porque están concentrados todos en la primaria y qué pasa ahí, porque es evidente que es importante. O sea, no es menor la cantidad de gente que vaya a votar en la primaria. No es menor. Sí, pero claro, las elecciones se han vuelto muy impredecibles, ¿no? Muy impredecible, por el factor del voto obligatorio también. Exacto. Vamos a ver si es que realmente es obligatorio, porque hasta el momento no tiene multas, ¿no? Así que vamos a ver qué ocurre de aquí a noviembre. Fernanda, no sé si tú querías agregar algo, pero... un cierre muy de lo que está diciendo Juan Andrés, completamente de acuerdo. Esa misma volatilidad del electorado que no es adscribible a un sector doctrinario político, y lo comparto totalmente, y tampoco hay un liderazgo de centro que pareciera encarnarlo como en su momento fue el Partido Demócrata Cristiano, o sea, con la capacidad política de actuar a lo largo del país organizadamente. Es verdad, está ese vacío, pero hace incluso posible en esta futurología que todos reconocemos, no podemos vaticinar nada con seriedad, pero sí al menos hace preguntarse sobre la posibilidad de que surgiera, dependiendo del resultado de la primaria, una figura que pretendiera llevarse ese centro, alguien que entrara por los palos, como decimos los hípicos, ¿no es cierto? Ahí en tierra derecha, en los últimos 100 metros,
razón por la cual muchos hoy comentan, no por cambiar de tema, pero que el tema de Orrego, ¿no es cierto?, tiene un impacto que es propio del tema mismo, pero además tiene un impacto político porque hay una sensación de que es posible de que aparezca ese personaje misterio, es un poco mitología, fantasía, pero podría aparecer en un escenario en el cual el centro de algún modo quedara acéfalo o alguien se tentara por, en base a personalismos, convocar a un centro que no se siente interpretado por, no sé, supongamos fuera Kast y Jara, por ejemplo. No lo sé, lo pongo ahí. Yo comparto el diagnóstico en este aspecto de Fernanda. Yo creo que efectivamente se puede producir un vacío, entre comillas, pero en todo el sector, en todos los sectores. Sí, por eso yo mencionaba el caso de Mundaca también como posible alternativa. O eventualmente otra u otro. Juan Andrés, Fernanda, nos quedan poquitos minutos y Fernanda hacía alusión al otro tema que le queríamos proponer, no vamos a tener mucho tiempo, sí, que es la situación de Claudio Orrego. Ayer hubo un allanamiento en su domicilio, él luego salió explicando que era algo voluntario, que él, voluntariamente entregó también su teléfono, su computador, en fin. Pero bueno, está esta situación de Claudio Orrego que se ve compleja, ¿no? Primero por esta acción ante el Tribunal Calificador de Elecciones, que va a tener la última palabra sobre su destitución. Esto ya ha ocurrido, ya se destituyó a una gobernadora regional, ustedes se acordarán de Cris Naranjo. Pero bueno, esta situación, él ha salido a defenderse en entrevistas el fin de semana, ayer también hizo declaraciones, pero más allá de la situación judicial, esto tiene una arista política también, ¿no? A propósito de lo que dice Fernanda, Claudio Orrego es una figura relevante en el mundo de la centroizquierda. Es cosa de ver la foto cuando él ganó la elección de gobernador, que además es la segunda autoridad con mayor cantidad de votación popular. Estaba acompañado del Frente Amplio, del Partido Socialista, creo que también había gente del PC. Sí, pues Tomás Bodanovich fue el jefe de campaña en la segunda vuelta. O sea, no es alguien, porque él formalmente es independiente, ¿no? Pero es una figura relevante dentro del oficialismo. Juan Andrés, ¿cómo lo analizas? No sé si te quieres referir al tema judicial, porque ahí evidentemente es algo que está en desarrollo, ¿no? Y la investigación. Mira, yo creo que un impacto, Claudio Orrego es una de las personas que aparece o aparecía como con mayor prestigio en las encuestas, no candidatura, sino que como prestigio social, como dirigente, como representante, como gobernador, en fin. Yo creo que esto obviamente que va a generar un impacto negativo, sin duda. O sea, yo creo que... Porque además está vinculado a una serie de otras investigaciones que están cursando en este momento en Chile y que tienen que ver con presunción, remarco, presunción de irregularidades, ¿no? Y estas irregularidades tienen que ver con recursos que esencialmente son de gasto público del Estado y que traspasaron a fundaciones o cosas de esa dimensión, y que por lo tanto es lo que se está investigando en el caso de Orrego. En el caso de Orrego lo que está investigando es eso. Ahora, él ha explicitado fuertemente su disposición, incluso dijo yo pedí o solicité abrir mis cuentas bancarias. O sea, ha tenido toda la disposición, ¿no? En eso no hay duda, pero la investigación está en curso. Y está en curso también lo que mencionaba yo antes, que es republicanos, que ahora parece ser que se suman, no sé si UDI o RN, y eso eventualmente podría significar su destitución. Sí, la UDI se sumó porque los republicanos no le alcanzaban, son 11 los que se requieren. Entonces tú tienes dos procesos en curso simultáneamente. Claro, y ahí está la pregunta que es política y ética al mismo tiempo, ¿no? De si destituir o no a un gobernador antes de que termine la investigación, ¿no? Fernanda. Por eso yo remarqué presunción, porque no es que uno con la presunción, este es un principio universal de la administración de justicia. No es que la presunción signifique defensa ante una acusación, significa lo contrario, porque está tapizado de situaciones a partir de las cuales personas que nunca tuvieron responsabilidad penal han sido acusadas, fusiladas. Nosotros tenemos experiencia histórica en Chile. Tenemos experiencia histórica en Chile cuando te dice la Corte Suprema, bueno, pero si nosotros estamos aplicando las leyes, rechazaron 35.000 recursos de protección, 35.000. Entonces, sí, Fernanda. Respecto al procedimiento de investigación judicial, ¿no es cierto? Efectivamente, yo tengo los antecedentes, los mismos que ustedes, no sé más.
Así que, como siempre, y restrictamente, ya que ya no soy tan visita en este programa, pero ustedes saben que independiente de quién se trate, esto es presunción de inocencia, efectivamente, como dice Juan Andrés, no solamente es como presunción de fraude, o sea, no hay nada, no hay una presunción de nada, de lo único que hay presunción, lo único que se presume es la inocencia. Quien acusa tiene siempre que acreditar y sustentar sus argumentos. Dicho eso, el carácter político de esta instancia, o sea, los efectos políticos son innegables, porque las instituciones tienen que funcionar, va a haber que investigarlo, y si él efectivamente es responsable, y hay distintos niveles de responsabilidad, se tendrá que hacer efectiva esa responsabilidad. Respecto de la posibilidad de juntar la mayoría que se necesita para poder ir ante el Tribunal Electoral, entiendo que obviamente esa mayoría está republicanos con UDI, pero entiendo que la voluntad política, por lo menos lo que he leído yo, es que haya no quieren que se vea como algo unilateral, sino que quieren convocar también a que Renovación Nacional suscriba esa acción, ¿ya? O sea, se estaría buscando ahí una suerte de acción que reflejara más bien una acción institucional, sin duda política, pero que tuviera un asidero un poquito más transversal y no se viera como algo tan partisano. No sé en qué se irá a traducir. Sí creo, insisto, no quiero repetir lo de antes, pero que la implicancia electoral, pasando esto en un momento, en una época electoral presidencial, dado los tiempos, porque ustedes saben que si efectivamente, como pareciera que va a ocurrir, se va a levantar esta instancia, ¿no es cierto?, ante el Tribunal Electoral, tiene entre 6 meses y 1 año para pronunciarse. Por lo tanto, esa instancia deja fuera a Claudio Rego, y a Claudio Rego como un articulador válido de posibles acuerdos entre ciertos sectores de la centroizquierda y el gobierno, ¿no es cierto?, lo deja fuera de esa competencia, con toda la relevancia, no solo de él como persona, sino como él y su capacidad de mover votantes, parecido un poco a la capacidad que tenía, es como hablar de dejar fuera unos Sandón en Puente Alto, digamos, ahí tiene una implicancia política relevante de cara a las elecciones, así que es un hecho no menor, me parece más bien grave, y creo que es un hecho más político que sin perjuicio de la arista judicial que efectivamente tiene. Bueno, estamos llegando al final del panel. Agradecerte, Fernanda García, que tengas un buen martes y una buena semana. Cuídate del frío porque está helado. Juan Andrés Lagos, lo mismo. Muchas gracias pues, por la invitación. Con Montserrat vamos a ir un breve alto y a la vuelta continuamos con las conversaciones en esta mañana de día martes en Radio Análisis.